de empezar, voy a presentar cortamente a Miguel. Es profesor de cine en el departamento bueno, el título oficial es Department of Film and Television en la Universidad de Bristol, en Reino Unido. También ahí cursó el grado de Film Studies en la Universidad de Kent en 2010 y un máster en Film and Television Production en la Universidad de Bristol, que es donde actualmente trabaja. Este año, en 2023, salió un libro suyo, Fiction Film, Historical Perspective and Contemporary Approaches, que se acaba de publicar pues, en Palgrave Macmillan. También en su trayectoria, entre 2010 y 2014, trabajó en la industria cinematográfica, principalmente como asistente de dirección. Y también, antes de seguir, una de sus principales publicaciones son, un segundo, Reflexivity in Audiovisual Ethnography, Thinking About Practice, The Corruption of Non-Professional Performance, Pasolini and Saló, y un poco anterior, Non-Professional Acting in El Perro. Y esto siendo dicho, Miguel, cuando quieres empezar. Vale, muchas gracias y muchas gracias por introducirme y también por invitarme a hacer este seminario. Yo tuve la fortuna de hacer un seminario de AFIN. Me parece que era ya quizás 6 o 7 años y algunos de vosotros estabais allí. Me acuerdo que Bruna estaba, yo creo que Lynn también estaba, Hugo y Diana también estaban y lo hicimos en la Casa AFIN. Y fue un seminario en el que hablábamos de la relación entre los conceptos de persona y personaje y en relación a cuestiones de gesto y demás. Yo me parece que estaba terminando el doctorado o justo por terminarlo. Y nada, lo disfruté muchísimo, me lo pasé muy bien, fue un día maravilloso y me acuerdo que hacía sol y tal y no sé, fue un día muy, muy bonito. Entonces estaba muy, muy ilusionado con hacer este seminario y nada, compartiros un nuevo trabajo en el que hemos estado trabajando durante unos años ya. Y bueno, muy diferente a la presentación de la otra vez, ¿no? Porque obviamente han pasado ya 7 u 8 años, así que ha cambiado bastante la investigación, pero bueno, quizás espero que os parezca interesante y bueno. Pues la presentación de hoy se llama Transforming Voices, la etnografía audiovisual experimental como método para explorar la diversidad. Y en esta presentación os voy a compartir un poco algunas de las experiencias y sobre todo daros un poco de acceso al proceso y la metodología que hemos estado usando en el desarrollo de dos proyectos audiovisuales con un complemento, con un elemento etnográfico importante, con un componente etnográfico importante durante los últimos años. Uno es Transforming Voices, que es el último, y el otro se llama Maquiladora. Así que bueno, os voy a hacer un poco un recorrido a través de estos proyectos, os voy a mostrar un poco cómo los desarrollamos, algunas de las preguntas que surgieron. Vamos a comentar un poco también, bueno, particulares dificultades o desafíos que fuimos resolviendo con estos proyectos y bueno, cómo ha sido este proceso de ir desarrollando metodologías y formas de investigación que complementan un trabajo etnográfico con un elemento audiovisual bastante experimental. Deciros que Transforming Voices, su formato más común es una página web que se llama transformingvoices.com. La página web está abierta y disponible y ahí podéis acceder a los resultados o a gran parte de los resultados del proyecto. El proyecto Transforming Voices en sí forma parte de un proyecto de investigación más grande, ¿no? Un proyecto macro en el cual forma parte Transforming Voices que se llama Reducing Organizational Vulnerability of Women, Applying Ethnographical Research in Mexican-US Borderlands, y el acrónimo es WOV. Bueno, este es un proyecto de investigación cofinanciado por instituciones británicas y mexicanas y tiene bueno, una serie de colaboradores, tanto académicos como otros partners de otros lugares del mundo. Voy a mirar a ver si... un segundito. Em,
Y como podéis ver, hay colaboradores, como he dicho, académicos, colaboradores no académicos, y en general es una coproducción entre instituciones mexicanas y británicas. Aunque bueno, también hay partners de otros lugares. Transforming Voices es uno de los resultados importantes de este proyecto. Y el otro, otro otra de las plataformas que resultó del proyecto es vulnera.org, mujeres.com. Estas son dos páginas web en las cuales entre las dos se publican o se diseminan muchos de los resultados de este proyecto de investigación. Las páginas web están linkeadas entre sí, o sea, si vais a una podéis acceder a la otra o de una podéis pasar a la otra. Y en la parte de Transforming Voices se diseminan la mayor cantidad de resultados audiovisuales, de la parte esta más etnográfica, audiovisual experimental, mientras que otros resultados, otros outputs, como pueden ser una app, unos podcasts que se hicieron, otros seminarios, eventos, también se diseminan en la otra web. Así que bueno, esto es un poco por si estabais más interesados en el proyecto y queréis explorar un poco más otros resultados, otros materiales que han surgido del proyecto. Aquí tenéis estas dos webs y entre las dos podéis acceder a la mayoría de, pues de estos materiales. Em, el proyecto Transforming Voices surge un poco de una manera un poco en respuesta o continuando otro proyecto que habíamos desarrollado algunos de nosotros anteriormente, que acabó adoptando el título Maquiladora, explorando la vulnerabilidad de las mujeres en la industria maquiladora de Ciudad Juárez, México. Este es un proyecto de investigación que desarrollamos hasta el 2020 más o menos y estaba bastante centrado en la zona de Ciudad Juárez, y era un proyecto de investigación que originalmente no incluía un componente audiovisual, ¿no? La mayor parte de bueno, todos los outputs o los resultados planeados de ese proyecto tenían formatos más, digamos, tradicionales, ¿no? Papers, edited volumes, conferencias y demás, ¿no? Pero en el proceso de investigación, algunos de los investigadores que estaban trabajando y estaban haciendo trabajo de campo en Juárez para este proyecto, obtuvieron acceso a una planta, a una planta de asemblaje, a una maquiladora, ¿no? Que es básicamente como una planta, como una fábrica donde se asemblan, donde se juntan elementos y productos y se crean otros productos, ¿no? Y la industria maquiladora, os puedo poner aquí el vídeo para que vayáis viendo un poco el vídeo mientras yo hablo. La planta, bueno, en general es bastante difícil acceder a estas plantas, ¿no? Son sitios en los que en general no se permite acceso, salvo a los trabajadores, y sobre todo en general es difícil que tener la oportunidad de filmar en estos sitios, ¿no? Entonces, los colegas que estaban haciendo la investigación en Juárez obtuvieron este acceso, les permitieron filmar en las plantas, o en una planta en concreto, y entonces a mí me contactaron y me dijeron, mira, hemos tenido esta oportunidad de grabar material, de filmar adentro de una de estas plantas. Entonces me pidieron ayuda o advice, ¿no? Consejos sobre cómo podría ser una forma de filmar adentro de la planta. Y bueno, yo hice una serie de vídeos pequeñitos mostrando, por ejemplo, una de las cosas que hice como un tutorial que quizá alguno habéis visto sobre cómo usar el móvil, cómo grabar vídeo con el móvil, por ejemplo. Entonces, en esa época, imaginaos, esto era 2015 más o menos, yo creo 2015, 2016, cuando estos planos se grabaron. En esa época los móviles eran aún peores que ahora, ¿no? En términos de las cámaras. Y entonces, bueno, en general se solía ver bastante mal las grabaciones con móvil. Entonces yo hice un vídeo explicando un poco cómo usarlos. Y como podéis ver, los planos, la estética de los planos dentro de la fábrica responden bastante a las guías, a las directrices que yo les dije. Por ejemplo, aquí podéis ver, se ve bastante, yo les dije, por ejemplo, em, que intentaran mantener el móvil quieto. Primero, que grabaran en apaisado, en horizontal. Segundo, que tuvieran el móvil quieto y no hicieran muchos movimientos, o en particular que no hicieran movimientos bruscos. Y también que intentaran
fijar el foco y la exposición, ¿no? Y la apertura. Porque como vosotros sabéis, cuando uno usa el móvil, muchas veces si apuntáis el móvil a una imagen o un paisaje o lo que fuera, el móvil como que usa su inteligencia artificial para enfocar iluminar o exponer la imagen por ti, ¿no? Entonces, hace ajustes a cosas como el enfoque, la apertura, el balance de blancos, ¿no? Automáticamente. Entonces, por eso que cuando vais moviendo el móvil o cuando uno mira o apunta el móvil a algo y está grabando, como la imagen va cambiando, ¿no? Esto es porque va usando su chip para asistirte en hacer estas correcciones. Pero claro, esto es muy problemático cuando estamos haciendo un vídeo porque va cambiando mucho la imagen. Entonces es muy difícil de editar, es bueno, sí, es incómodo de ver, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que les enseñé a hacer, cómo fijar estos elementos y es muy fácil, es simplemente cuando en vez de tocar en la pantalla donde queremos lo que queremos, en lo que queremos enfocarnos y solamente hacer un toque, hay que dejar el dedo apretado durante un segundo y entonces, bueno, sale como un candadito y entonces ya no se te mueve la imagen, ya no se te corrige la imagen automáticamente. Esto es si uno está usando las apps que vienen de serie, ¿no? En los móviles como los iPhone. Hay otras aplicaciones que te puedes bajar que te dan más control sobre la imagen, ¿no? Esto es lo más esencial. Y entonces, en esta época, en el 2005, perdón, 2015, 2016, los móviles también tenían muy mala estabilización de la imagen. Entonces, si los movías mucho, generaban como mucha disrupción, ¿no? Era como que cualquier movimiento se magnificaba mucho. Esto también es una consecuencia del hecho de que los móviles no pesan mucho. En general, cuando uno graba con cámaras, cuanto más pesada es la cámara, más suave, más fluido es el movimiento, ¿no? Los, por eso que cuando veis en cámaras de cine más, en películas y tal, muchas veces las cámaras de cine más grandes, por más que sean más aparatosas, ayudan a que el plano sea más estable, ¿no? Por más que sea una cámara en mano o lo que fuera, en general es bastante estable porque la cámara es muy pesada, entonces no vibra tanto, por decir así. Los móviles, como son muy livianos, como son muy ligeros, vibran mucho. Entonces, otra cosa que les pedí es que mantuvieran los planos fijos, que no movieran mucho y que grabaran durante un cierto periodo, ¿no? Que no apuntaran a algo y solo grabaran un segundo, sino que lo mantuvieran bastante tiempo. Así nos daba más flexibilidad a la hora de cortar. Y también veis aquí, yo pedí que si veían algo que les parecía interesante, que intentaran grabar varios planos de lo mismo desde diferentes puntos de vista, porque eso es una cosa que también puede ayudar para editar. Entonces, veis, aquí tenéis este caso, por ejemplo, em, podéis ver cómo bueno, se grabaron diferentes planos, ¿no? Se grabó el plano este de la máquina, haciendo las perforaciones, y veis aquí se grabó el plano de la operadora, ¿no? Son dos puntos de vista de la misma acción y algo parecido se da a través de todo el documental. Entonces, bueno, ellos empezaron a recolectar este material como uno de los materiales del proyecto de investigación y de su trabajo de campo, ¿no? Aparte de tomar notas, de hacer entrevistas y demás, también empezaron a grabar estos planos. Y como podéis ver, yo creo que el resultado quedó bastante bien. Yo creo que no se nota tanto que está grabado con móviles. Yo creo que se hizo un buen trabajo también a la hora del etalonaje y la corrección de color y demás para, para homogeneizar y para pulir un poco las imágenes, ¿no? Pero claro, no teníamos en este proyecto, no teníamos nosotros un objetivo concreto a nivel del corto, ¿no? O de la película, ¿no? No teníamos un, un modelo o un tipo de película específico al que queríamos llegar, sino simplemente íbamos coleccionando material, coleccionando planos bueno, diferentes tipos de materiales que nos podían ser útiles pero sin tener un objetivo concreto. Entonces, esto por un lado daba la flexibilidad de que se juntaba mucho material, pero luego a la hora de empezar a editar, tuvimos que ir encontrando la forma del proyecto a medida que íbamos editando. Y ahí surgieron una serie de cuestiones bastante interesantes, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la cuestión del contexto, ¿no?
qué tipo de contexto se ofrece con un documental así, ¿no? Y cómo se ofrece ese contexto. Porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, en las entrevistas que habíamos hecho con participantes y, bueno, en las discusiones que habíamos tenido, muchas veces ellos o ellas no nos necesariamente no nos compartían información sobre el contexto, ¿no? Ellas no nos decían nada sobre, bueno, esto es en Ciudad Juárez, o estamos en el 2015 o en el 2016 en Ciudad Juárez, o ahí está Maquila no sé qué. Muchas veces esa información no estaba, pero claro, cuando empezábamos a hacer versiones de la película y se la mostramos a gente, la gente nos decía que, claro, no se enteraban muy bien de dónde estaba pasando esto, de cuándo estaba pasando. Entonces, tuvimos que empezar a encontrar formas de incluir esta información y, bueno, hay diferentes estrategias que usamos. Como podéis ver, al principio del cortometraje unos títulos, ¿no? que informan un poco. Después está los lower thirds, ¿no? Lo que se llaman los lower thirds en inglés, que son estos cartelitos, ¿no? Que suelen surgir en documentales y te dicen un poco dónde estamos o quién habla y demás, ¿no? Usamos un poco de esto también. Pero después también nosotros estamos trabajando específicamente con una líder de línea, con una persona que trabajaba en la planta y que era bueno, uno de los participantes principales de la investigación. Y ella se involucró en el proceso de hacer la película bastante e incluso nos ayudó a la hora de, por ejemplo, contextualizar. Por ejemplo, una de las cosas que nos encontrábamos bastante era que cuando mostrábamos la película, la primera versión de la película, las primeras versiones, la gente no se daba cuenta que se hacía en esta fábrica, ¿no? Ellos veían las imágenes, pero no les acababa de quedar claro exactamente qué es lo que se estaba produciendo o manufacturando en la planta. Y el término que María, que es la participante de la película, la mujer que nosotros seguimos y observamos durante un extendido periodo de tiempo, el término que ella usa y que se usa en la planta es arnés, ¿no? El término es arnés. Entonces ella dice, bueno, nosotros hacemos arneses, no sé qué, los arneses tal, los arneses cual, pero cuando nosotros mostrábamos la película a gente que no estaba al corriente o que no conoce la terminología de la planta, ellos decían, bueno, arnés, exactamente qué significa arnés? ¿No? Esto del arnés, a qué refiere? ¿Cómo se está usando este concepto? Entonces, ¿ves? Aquí, por ejemplo, nosotros le pedimos a ella que se grabara un segundito y nos explicase qué son los arneses, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí empieza la película y ella dice, en esta planta hacemos arneses. Los arneses son tal y tal y cual. Y fue, por ejemplo, una forma en la que ella nos ayudó a contextualizar un poco lo que se daba, porque era una información que ella daba por sentado y nunca nos daba en entrevistas, ¿no? Y con razón, ¿no? Entonces, bueno, así es una otra forma en la que intentamos como contextualizar el material. Em, la película esta, Maquiladora, tuvo una serie de versiones, ¿no? En total hicimos unas 7 versiones diferentes entre 2017 y 2020. Y también este es un poco uno de los resultados de el proceso de no tener un objetivo o un modelo final, e ir encontrando la forma a medida que trabajábamos. Entonces, por ejemplo, si veis, esta es la versión original, la primera versión que hicimos de la película. Veis que es completamente diferente. Por ejemplo, dura 8 minutos más, tiene planos de nosotros discutiendo el tipo de película, pero incluso tiene ¿ves? Aquí todo esto que yo os comentaba de cómo enseñaba a grabar con el móvil, nosotros lo recreamos y lo metimos ahí. Después no tiene entrevistas, por ejemplo, tiene una narración que nosotros usamos o gestamos a través de las notas de campo que los etnógrafos iban recolectando dentro de la planta. María no hablaba directamente ella, sino que decía, bueno, a veces María nos comenta no sé qué, o sea, su voz estaba como eh, explicada a través de la narración, que como ya os digo, estaba extraída o adaptada de notas de campo de- que se habían desarrollado durante la investigación. Em, y bueno, tenía un formato, como podéis ver, muy diferente. Y en la parte final había una parte como reflexiva en la que se mostraba el proceso de edición, ¿no? Entonces,
se iba mostrando cómo se editaba la película y se iba discutiendo sobre diferentes decisiones del, ¿no? Y lo que me parece bastante interesante a resaltar aquí es que, como podéis ver, ya en esta primera versión ya había como una especie de interés por mostrar un poco diferentes aspectos, ¿no? Ya por gestar la película a través de una diversidad en cuanto a la forma, una diversidad en cuanto al material, ¿no? Es como que ya desde esta primera versión había como diferentes voces que participan y que hablan sobre el tema desde diferentes ángulos. En este caso estaba los etnógrafos, estaba María, estaba bueno, nosotros hablando sobre la película, sobre el proceso de hacer la película. Entonces, esta especie de diversidad a nivel de voces ya estaba muy presente en esta versión y en este caso y era una cuestión también de necesidad, era por, bueno, encontrarle forma y darle forma a algo que eran hasta entonces metraje, ¿no? Eran planos, básicamente. Y materiales y fragmentos, ¿no? Era cómo le encontramos una forma a estos fragmentos que ya de entrada habían sido recogidos y creados por diferentes personas. Y aquí os puedo mostrar un poco para que veáis cómo se pasó de una estructura a otra. Entonces, la que tenéis abajo es la estructura original. Como podéis ver, tenía esta parte uno que era discusión sobre el proyecto, el parte 2 que era la historia de María y después la otra segunda discusión sobre el proyecto que era sobre edición. Y de esta parte se pasó a la parte, o de esta estructura, se cambió la estructura final que podéis ver. Tiene discusión con estudiantes, tiene la parte de María, tiene feedback de estudiantes, tiene reflexión. Y la estructura final está montada alrededor de un diálogo, una conversación entre diferentes participantes. Entonces, la película empieza con una discusión entre estudiantes de Ciudad Juárez sobre qué es la maquiladora y sus experiencias trabajando en la maquiladora, porque bueno, muchos de ellos también trabajan en la industria maquiladora. La segunda parte cuenta la historia de María y cómo es su jornada laboral y cómo empezó a trabajar en la maquiladora. Eh, la tercera parte es el feedback de los estudiantes después de ver la proyección. O sea, nosotros le mostramos la película a los estudiantes, que en este caso era la estructura original. La película original se la mostramos a los estudiantes en la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez y ellos nos dieron feedback. Nos dijeron, esta parte nos gusta, esta no, aquí habláis bien de esto, o aquí, por ejemplo, nos dijeron, aquí vosotros habláis, vuestro punto de vista es demasiado neutral, nos dijeron, es un poco demasiado neutral, nos dijeron algunos estudiantes, no, no habláis de aspectos malos de la maquila, o María no habla de aspectos malos de la maquila. Entonces nosotros ese feedback de los estudiantes lo incorporamos en la película. O sea, tú ves la película y termina la parte de la maquiladora y entonces pasas a ver la reflexión esta de los estudiantes. Luego esa reflexión de los estudiantes se la mostramos a María, a la mujer que trabajaba en la planta, que había sido nuestra guía y, bueno, el centro de la película, por decir así, o el personaje principal o el participante principal de la película. Nosotros le mostramos todo a ella y entonces ella respondió a los estudiantes y dijo, bueno, aquí me parece que ellos no tienen en cuenta esto, no tienen en cuenta lo otro y demás. Y al final grabamos un par de años después una coda con María, donde la entrevistamos 2 años después de cuando ya hemos grabado la parte final de su reflexión, y en el que ella nos comentó que había dejado de trabajar en la maquila y porque la habían echado después de 7 años y que ahora estaba trabajando en un taxi, pero tenía ganas de en algún momento poder volver a la maquiladora o a otra maquiladora porque lo echaba de menos y era el trabajo que ella quería hacer, ¿no? Entonces, como podéis ver, la estructura final de la película era en forma de conversación, en forma de diálogo, ¿no? Entre los estudiantes y María principalmente. Y nosotros encontramos que esta forma era importante y también era importante tener esta diversidad a nivel de voces, porque nos dimos cuenta que la industria maquiladora o el fenómeno de la maquila en Juárez era un fenómeno muy, muy heterogéneo. Es decir, como dice María misma en la película, todas las personas que viven en Juárez, o su inmensa mayoría, o trabajan en maquiladoras o conocen a alguien que trabaja en maquiladoras, porque la industria maquiladora es muy, muy
poderosa, es como me parece el 40 o el 50% de la industria en Juárez. Entonces, todo el mundo que vive ahí tiene una opinión sobre la maquiladora. Y estas opiniones pueden ser muy diversas. Por ejemplo, había estudiantes que nos decían que lo veían como una manifestación de explotación geopolítica, por ejemplo, o de relaciones de poder desproporcionadas entre, ¿no? Trabajadores y gerentes y, ¿no? Diferentes eh, elementos, ¿no? Diferentes como figuras. Pero después, por ejemplo, estaba María que nos comentaba que sí, pese a que ella, bueno, había muchas cosas que encontraba frustrantes o problemáticas de la maquila le había dado oportunidades. Por ejemplo, le había dado la oportunidad de emanciparse, de pasar a vivir por su cuenta y no depender de sus padres. Después María nos comentó que ella había conocido a su pareja en la planta, que ella es lesbiana y que la diversidad en términos de, bueno, diferentes tipos de diversidades, pero en su caso especialmente la diversidad a nivel de orientación sexual es algo que estaba muy respetado en la maquila, porque como en la maquila hay trabajadores de diferentes sitios del mundo y es un contexto muy, muy híbrido, la diversidad en general es algo que se suele respetar, nos dijo ella que era algo que estaba muy asumido, que no había, no había discriminación, entonces le había generado un espacio en el que ella podía expresarse o podía, bueno, no tenía una presión o una negación como sí tenía en su contexto familiar. Entonces, bueno, la maquiladora había sido para ella una herramienta muy importante a la hora de desarrollarse a nivel vital y a nivel profesional. Y entonces nosotros creímos que esta diversidad a nivel de voces y a nivel de diálogo era esencial a la hora de reflejar un poco la complejidad de este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya os he explicado un poco esta película y aquí tenéis el link de la versión final en caso de que la queráis ver en su totalidad. Pero bueno, la película tuvo un cierto éxito, ha sido vista por más de 8.000 personas ya, o sea, en más de 8.000 ocasiones. Se usa en algunos contextos para analizar la industria maquiladora o para debatir sobre la industria maquiladora. Hay comentarios en YouTube, algún comentario de algún estudiante que la vio por clase. Los comentarios en general fueron positivos, ¿no? La gente parece que le ha gustado. Y em, bueno, nosotros sentimos que fue un material que resultó del proyecto y que funcionó muy, muy bien. Ha sido citada también, han habido artículos de publicación que han ido saliendo sobre la industria maquiladora y hacen referencia a la película. Así que sentimos que fue un resultado muy, muy interesante del proyecto. Entonces, cuando empezamos a preparar el siguiente proyecto, el proyecto del cual forma parte Transforming Voices, que os comentaba anteriormente, decidimos cómo incorporar el elemento audiovisual de una manera más directa y más desde el principio, ¿no? Porque como ya os comentaba, con Maquiladora, el plan original no era hacer una película. La película surgió porque surgió esta posibilidad de filmar dentro de la planta, ¿no? Pero dado los buenos resultados que obtuvimos con Maquiladora, pensamos, bueno, ¿por qué no en este siguiente proyecto hacer que el elemento audiovisual ya tenga más presencia desde el principio y podamos trabajar un poco más con ello desde el principio? Y entonces lo incluimos. Y el plan originalmente era hacer un poco una metodología parecida a la que usamos en Maquiladora, con múltiples voces, y lo que pensábamos que sería interesante era expandir un poco el foco del proyecto y no solamente centrarnos en lo que es la industria maquiladora, sino salir un poco y mirar otras organizaciones, ¿no? No solamente salir de Juárez y mirar otros contextos fronterizos entre México y Estados Unidos, pero también otras organizaciones y otros tipos de organizaciones sociales, no solamente la maquiladora, sino otras estructuras laborales, estructuras familiares, y explorar la vulnerabilidad de las mujeres en otros contextos y no solamente en la planta. El plan original era trabajar un poco con una metodología parecida, hacer una especie de documental itinerante en el que entrevistáramos a diferentes personas y fuéramos como viajando y recolectando
las voces y las historias de diferentes personas y de diferentes mujeres en diferentes contextos en la frontera. Pero tuvimos la desgracia, ¿no? Del COVID-19. Entonces que nos frustró bastante el plan, porque bueno, no se podía viajar, como sabéis, no se podía salir, había muchas restricciones, tanto aquí como en México, los colegas en México tampoco podían, ¿no? Movilizarse, no, bueno, era una situación en la que tuvimos que repensar un poco cómo trabajar y cómo continuar haciendo cine y cómo continuar haciendo un cine que además es documental, que requiere de esta colaboración con participantes y una colaboración activa con otra gente para, ¿no? Cómo trabajar dentro de las restricciones del COVID. Entonces, bueno, mientras buscábamos estas formas, empezamos a entrevistar a mujeres por Skype, por Teams. Los participantes que pensábamos entrevistar en persona, los empezamos a entrevistar digitalmente. Y nos dimos cuenta, cuando empezamos a escuchar las entrevistas que estábamos haciendo, los focus groups, que muchas veces salían historias o fragmentos que eran muy, muy interesantes y que podían funcionar muy bien como historias individuales, ¿no? Como pequeños fragmentos que eran, ¿cómo deciros? Como autosuficientes a nivel estético o a nivel narrativo incluso, ¿no? Tenían un principio, un final, contaban una historia. Era una historia muchas veces interesante, concreta, pero a la vez, no sé, que llegaba directamente, que no necesitaba mucho más, ¿no? Y que eran muy, muy impactantes muy interesantes. Y como os digo, tenían una cierta autosuficiencia, como funcionaban por sí mismas. Entonces empezamos a hacer un trabajo de selección y catalogación de estos fragmentos. Y os puedo mostrar un poco para que veáis aquí el, el documento en Excel que producimos para Transforming Voices y con el que empezamos a trabajar. Este es, bueno, las primeras como 7 u 8 renglones, pero es larguísimo el documento. Entonces, el proceso consistía en cada una de estas entrevistas por Teams o por Zoom, se escuchaban y entonces se iban catalogando cada intervención. Cuándo hablaba qué persona, de qué segundo, de qué minuto a qué minuto hablaba tal persona. Como podéis ver, aquí tiene el inicio y el fin, ¿no? Aquí esto marca cuándo interviene cada persona. Después se hacían temas, ¿no? Hacíamos un desglose temático de qué se hablaba o qué se estaba mencionando en ese contexto. Y se hacía una transcripción, una especie de transcripción verbatim de qué decía la persona cuando hablaba en ese fragmento. Y a medida que íbamos haciendo esto, íbamos catalogando los fragmentos que nos parecían interesantes o que tenían, como ya os comentaba, esta especie de autosuficiencia, ¿no? Que tenían esta consistencia, este principio, ¿no? Este inicio y final y que funcionaban por sí mismos, ¿no? Entonces usamos un sistema de color coding, de colores y de valorización, con estrellitas y no sé qué, para orientarnos de cuáles fragmentos nos podían parecer interesantes en este sentido. Entonces, los fragmentos que nos parecían interesantes, los extraíamos, los editábamos, los extraíamos y lo transformábamos en un pequeño fragmento sonoro, donde solamente, bueno, de 3, 4 minutos, en el que la persona o el participante contaba esta historia desde el principio al final. Entonces, estos pequeños fragmentos empezamos a editarlos a nivel sonoro, porque claro, acordaros que estos son conversaciones de Teams o de Zoom, que muchas veces se escuchan como se escuchan, los participantes o las participantes, los interlocutores, la gente que participaba no necesariamente estaba en un sitio donde había poco ruido, ¿no? Los micrófonos, o sea, era muy difícil controlar todos estos factores, entonces a veces se oían bien, otras veces no, y bueno, eran a veces un poco difíciles ¿no? Tenían una calidad muy rough, ¿no? Muy poco pulida. Entonces empezamos a trabajar con sonidistas, trabajamos con 3 sonidistas que nos ayudaron a editar, a pulir, a refinar los audios para que se escucharan de la mejor manera posible. Y entonces empezamos también a incluir otros elementos sonoros como música, como efectos sonoros, efectos de sonido,
y transformamos estas pequeñas historias, estas pequeñas narraciones en paisajes sonoros. Y aquí surgió una cuestión interesante vinculada a los que comentaba antes del contexto, ¿no? Porque una de las cosas que empezamos a explorar era, bueno, qué contexto es necesario y también qué pasa si si escuchamos estos audios o estas historias sin ver la cara de las personas, porque claro, la imagen era de Zoom, entonces ya sabíamos que no íbamos a poder usar las imágenes o que probablemente no iban a quedar bien. Entonces empezamos a hacer mucho trabajo escuchando las narraciones sin ver la cara. Y se empezamos a mostrar a gente y vimos que se daba algo bastante interesante, que es que muchas veces se lo mostrábamos a colegas o a cineastas o sonidistas o diferente gente y muchas veces nos decían, esta historia a mí me suena, ¿no? A mí me ha pasado algo parecido o yo he sentido algo parecido. Acordaros que muchas de estas historias hablan de estas historias o de estas narraciones hablan de cuestiones de vulnerabilidad de género, de situaciones machistas en el trabajo, en la familia y demás. Entonces, mucha gente nos comentó que haber visto, haber sentido cosas parecidas. Entonces, nosotros empezamos a darnos cuenta que en este caso, la falta de contexto le daba una dimensión diferente a la voz, ¿no? Ya no era la voz de esta persona en tal sitio, en tal momento concreto y demás, ya no estaba tan contextualizada, sino que, bueno, la voz cobraba una especie de categoría o de función diferente y se asemejaba no tanto podríamos decir, a una intervención en una entrevista o a una intervención de un participante en un documental, sino más bien se acercaba un poco más a lo que podía ser una narración o una voz en off en una película. Y entonces yo ahí empecé a pensar sobre qué voces solemos escuchar cuando vemos películas, ¿no? ¿Qué voces se usan como voces en off y qué voces no se usan, ¿no? ¿Qué tipo de acentos, qué tipo de entonaciones, ¿no? ¿Cuáles son las voces que en general se permiten o se toleran como voces en off y cuáles no? Em, y bueno, en general, sobre todo en el cine americano y demás, estas voces son en general voces en inglés, no acentuadas, no de mujeres, no sobre estos temas. Y me pareció bastante interesante esta idea de ver si se podía darle un tratamiento a estas voces un poco parecido al que se les suele dar a las voces en off en, en el cine, ¿no? Y explorar un poco esta decontextualización o esta especie de separación de la voz y el cuerpo, la voz y el contexto. Entonces, bueno, editamos estos fragmentos, editamos alrededor de 30 fragmentos con música, con efectos sonoros y demás, y entonces estos fragmentos luego los compartimos con cineastas de diferentes sitios del mundo y les pedimos que hicieran películas usando los fragmentos. Podéis ver un poco la metodología, los diferentes pasos de la metodología que usamos, ¿no? Hicimos las entrevistas, las tradujimos, hicimos una transcripción, las catalogamos, ¿no? El sonido, la mezcla, la edición del vídeo, la masterización y demás, ¿no? Y las reglas que les pasamos a los cineastas eran que podían hacer lo que quisieran con las imágenes, pero tenían que respetar el sonido y no podían cambiar las voces, ¿no? Las voces tenían que mantenerse. Y bueno, trabajamos con artistas de diferentes sitios del mundo, con diferentes backgrounds, con diferentes niveles de experiencia, estudiantes, gente muy profesional, gente que lleva muchos años, muy establecida en la industria, directores de videoclips, de ficción, de diferentes estilos, y les pedimos a cada uno que hiciera una película. Y tenemos alrededor ahora de unas 25 películas, bueno, unas 30, de las cuales unas 18 o así ahí están subidas ya en la web, ya se pueden ver, pero hay más. Y bueno, vamos a seguir subiéndolas y diseminándolas en diferentes formas. Se ha presentado el trabajo en diferentes seminarios, conferencias. Se presentó en IBR, en Next en el 2020. Bueno, este es un poco el estado en el que está el proyecto. Así que bueno, ahí podría seguir hablando sobre otras cosas, ¿no? Y bueno, la cuestión de la diversidad de los cineastas, la diversidad de los estilos. Os podría también decir un poco sobre la metodología, en tanto que el hecho de que usamos a veces el mismo paisaje sonoro, el mismo audio con diferentes vídeos. Y bueno, hicimos diferentes experimentos con el trabajo este. Pero bueno, creo que ahora para que ya
cambiar un poco el registro y que no me escuchéis a mí ya todavía más, os puedo, si queréis, mostrar algunos de los cortos y después, si queréis, podemos hacer un poco, si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo un poco más. Entonces, he pensado que os puedo mostrar, he seleccionado tres cortos, pero os puedo mostrar, si queréis, un par de ellos. Os voy a mostrar este, que me pareció bastante interesante. Es un corto que lo hizo Catherine Grant, es una profesora emérita que trabaja en cuestiones de cine y le interesó muchísimo el proyecto. Si puedo, no sé por qué no me deja cambiarla. Em, bueno, no sé por qué no me deja cambiar la calidad, queda como bloqueado, pero bueno, con suerte funcionará. Entonces os pongo el vídeo y si no se oye bien o preferís verlo en casa, este es el vídeo número 2 de los links, que los links que os he compartido antes, este es el vídeo número 2. Así que si queréis echarle un vistazo a ese en casa, si no se oye bien aquí, os lo miráis os lo ponéis en vuestro navegador y se verá muy bien. Y veis que aquí se puede cambiar la calidad, no sé por qué está bloqueado ahora, pero también hay subtítulos. Tenemos subtítulos en inglés, en español y en mixteco ahora mismo. Pero bueno, como habláis español, os lo pongo en español y vemos a ver qué tal. Ya os digo de nuevo, es el vídeo número 2 si preferís verlo en vuestros dispositivos. Y decidme si no se oye, ¿eh? Y lo arreglamos. Hace una semana estaba hablando con uno de nuestros dentistas y estábamos viendo cómo hacer una campaña para potenciar que las mujeres fueran al dentista a hacerse limpieza y hacer como salud preventiva. Porque algo que sí tenemos como demostrado en datos, que es que las mujeres mayores de 40 años llegamos al dentista cuando ya tenemos las piezas prácticamente para sacarse. Mientras más nos movemos en la estratificación social, ¿no? Las mujeres que tienen menos acceso a pagar estos servicios, pues es peor y es menor la edad con la que pierden piezas. Ellas prefieren que ese dinero se invierta en los dientes de sus hijos. Porque sí los traen, sí valoran, ¿no? Y hay todo un tema que sí saben que es importante cuidarse los dientes. Pero hay un tema de género que es esto de los niños primero, yo después, yo al final. Mismo ahora que viene el tema de octubre, mes de la prevención del cáncer de mama, pasa un poco lo mismo, o sea, dejamos pasar el tiempo porque es más importante que vaya mi hija, ¿no? Digo, los 1.000 pesos que tengo para salud al mes es más importante que vaya todo el mundo y luego yo al final. Eso es un tema de cómo vivimos la maternidad, ¿no? Y los sentidos que le asociamos al tema de la postergación.
Em, Ahora os voy a mostrar otro. Este es el link número 3 y este no tiene títulos o créditos porque es uno de los más recientes. De hecho, me lo compartieron hace 3 o 4 días, así que es muy, muy, muy reciente. Pero bueno, me pareció interesante y es uno que, bueno, es muy, muy nuevo, así que pensé que os lo podía mostrar porque así veis uno que acaba de salir y que todavía no está en la web y es un poco como ¿cómo se llama? Un sneak peek o algo así, ¿no? Como uno que todavía no está y que, bueno, tenéis la oportunidad de ver aquí en el seminario. Em, ya vais a ver, bastante diferente. En lo personal, yo te voy a decir que he recibido más apoyo de hombres que de mujeres, a pesar de todo. Creo que las mujeres solemos mucho a veces pisotearnos porque a lo mejor y otras no se atreven a hacer lo que otras se atreven. Un evento de una vez de Cotuco, que es otra como una cámara de turismo, era una cena y íbamos Jimena y yo y nos encontramos unos cerveceros y nos acercamos, hola, ¿cómo están? Y me acuerdo muy bien que estaban sus esposas y nos las presentaron y, mucho gusto. Pero en el momento que nos dimos la vuelta, empezaron a decir, ay, sí, las hermanitas, así súper infantil, ¿no? Que a veces uno no se cree esas reacciones. Las hermanitas cerveceras, y eran las esposas, o sea que qué mala onda que entre mujeres nos hagamos como este tipo de groserías, ¿no? Y en muchas partes también ha sido igual la reacción. No digo que solamente sea en el mundo cervecero, yo creo que es como algo que hacemos las mujeres que no está bien, ¿no? Hablamos de nosotras en las espaldas. Y lo vuelvo a decir, yo he recibido más apoyo de hombres que se han acercado con nosotros de creer en nuestro proyecto, que mujeres que sabemos que tienen la posibilidad de aportar algo y no lo hacen con tal de que uno no salga un poquito más adelante. Pues aquí termina mi presentación. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta o algo, bueno, eh, no tengo ningún problema en charlar un poco y comentaros. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Miguel, por esta presentación, que me pareció súper, súper interesante, ¿no? Y nos está mostrando más allá, ¿no? De un producto final, que también es chulísimo, pero también todo el proceso de atrás y que creo que es muy, muy revelador, ¿no? También a nivel metodológico y como un buen, súper ejemplo de adaptación en una situación tan, tan imprevista, ¿no? Como fue el COVID-19.
Y nada, también el hecho de que siempre cuando pensamos en la película documental, como mínimo yo, ¿no? Nos lleva la mente a todo el tema de dispositivos muy caros, lo de la grabación, para mí todo el tema del móvil muy interesante, bueno, todo en general, y a nivel metodológico me pareció extraordinario. Muchísimas gracias por la presentación y ahora dejo abierto todo el tema de las preguntas. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, mira, incluso Bruno veo que ha levantado la mano, así que ya te doy la palabra. Vale, gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Zen, por la presentación. Bueno, yo te voy siguiendo desde, bueno, hace ya un tiempo y, bueno, siempre pienso que haces cosas súper interesantes y muy útiles también por la docencia, que no sé, creo que no lo has mencionado, pero el documental de la maquiladora yo lo pongo cada clase que hago porque me es muy útil tanto a nivel metodológico como de reflexión, ¿no? Del papel en ese caso, ¿no? De los antropólogos y, bueno, que sepas que lo uso muchísimo y que bueno, que si alguna vez quieres venir o participar, que por mí encantadísima. Pero bueno, la pregunta iba más vinculada ahora bueno, en este proyecto de movilidades reproductivas, ¿no? En que teníamos que seleccionar estos fragmentos y poder enviártelos, a mí me sigue costando este proceso de selección, ¿no? ¿Cómo seleccionas, o sea, cómo partes de la entrevista para seleccionar este fragmento? Entonces, si nos podías dar como 4 tips básicos para poder enviarte estos fragmentos seleccionados. Y muchísimas gracias. No, muchas gracias, Bruna, y no, me alegro mucho que el corto de maquiladora te siga sirviendo y que lo uses y que te sea útil. Y si quieres te puedo compartir que he creado una lista en Vimeo de todas las diferentes versiones que usábamos antes, que yo creo que tú has visto, bueno, la gran mayoría de ellas, porque yo creo que, bueno, tú viste incluso las primeras que eran muy diferentes y te las puedo compartir por si en alguna clase quieres mostrar un poco estas versiones, ¿no? Y cómo eran tan diferentes y bueno, como también a veces yo creo que se notó mucho con esta película de Maquiladora, cómo algo puede mejorar, ¿no? Porque la primera versión, bueno, es bastante, tiene muchos problemas, ¿no? Pero cómo se pudo ir mejorando. Y yo creo que esto también es interesante para los estudiantes de ver, ¿no? Que, ¿sabes? Por más que haces un trabajo y tal, no quedarse con la idea de que no hay nada más allá, ¿no? Y esta cuestión de lo iterativo, yo creo que es muy útil. Y si quieres, te lo puedo mandar así tienes. Y sí, me encantaría venir algún día, estaría muy guay, a ver si lo podemos montar. Sí, genial. Sí, Pues sí, ahora no. para febrero o marzo ya te escribo y lo coordinamos, a ver si es Ah, posible. estaría muy bien, sí, a ver si puedo incluso venir y montamos, ¿no? Porque si podemos montar, incluso puedo venir, estaría guay. Claro. Y sí, no, me alegro mucho, que te sirva la película, porque esto yo creo que es lo más importante, y ya incluso en la propia película lo tenía, esto de los estudiantes y esto de los diálogos, y era el objetivo, incluso, bueno, de hecho la película, nosotros muchas veces que la mostrábamos a estudiantes, grabábamos sus respuestas y se podría haber seguido editando, y un poco se dejó de hacer por tiempo y un poco ya por ponerle un fin a las cosas, ¿no? Pero la idea era que ¿no? Hay una versión virtual de la película que se podría seguir editando ad infinitum. Y en el tema de la selección de los fragmentos, si te soy sincero, yo incluso también me cuesta a mí porque, ¿sabes? A veces me parece que incluso un poco como ves con los cortos, ¿no? Que van saliendo. Yo incluso me he dado cuenta que hay cortos que son súper interesantes y salen de fragmentos que no son muy claros, o ¿sabes? Son fragmentos que quizá de entrada no me parecían los mejores, ¿no? O los más claros, ¿no? Y ya, por ejemplo, hay uno que no lo he mostrado ahora, pero hay uno que es el fragmento en sí, el audio es muy confuso, no sé, no acaba de quedar claro, pero luego el vídeo quedó súper bien, ¿no? Y creo que sí, es un proceso que hay que ir desarrollando. Y yo creo que, bueno, muchas gracias, Lynn. Me alegro que te haya gustado, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, yo creo que una de las cosas que es útil es de entrada hacer un poco un desglose como el que te mostraba antes o el que os mostraba antes, ¿no?
que yo creo que esto es útil porque si tenemos algo de este estilo, las selecciones las pueden hacer diferentes personas. Por ejemplo, aquí se puede añadir una columna donde diferente, ¿no? Y yo creo que también es un poco interesante explorar la diversidad a la hora de seleccionar, porque quizá lo que me suena bien a mí o lo que para mí es interesante, para otra persona no lo es, ¿no? Y es un poco subjetivo, pero yo creo que con un material así, con un formato así, yo creo que es muy útil porque permite una selección que vaya desarrollándose y no. Entonces, bueno, yo creo que esto es importante o es útil. Y em, después, a nivel de qué fragmentos, en general, los que suelen funcionar bien, yo creo que son los fragmentos que se puedan escuchar y seguir un poco sin necesidad de mucho material adicional, ¿no? Yo creo que en general, si tú escuchas una entrevista que hayas hecho, muchas veces encontrarás momentos donde hay mucho back and forth, ¿no? Como mucho diálogo entre dos o tres personas. Yo creo que esos se pueden usar, pero son muy complejos de editar, porque tienes que, sabes, quitar, poner y acabas como haciendo una edición que a veces queda un poco artificial, vas cogiendo palabritas de aquí, palabritas de allí, y a veces acaba quedando un poco un- es un poco laborioso y no queda bien. Mientras que a veces si tú le haces una pregunta a alguien y esa persona, digamos, te habla como 2 o 3 minutos y te cuenta algo, ¿no? Te cuenta su vida o te cuenta algo durante un rato, en general esos son los fragmentos que suelen, que suelen funcionar mejor, yo creo, porque ya tienen su propia estructura, ¿sabes? O su propia forma y requieren, bueno, son más como autosuficientes, lo que comentaba un poco antes, esta idea de lo que funciona. Yo creo que esto es lo que suele funcionar mejor, sobre todo estas intervenciones más continuas. Y sí, pero yo creo que lo importante a la hora de seleccionar es no descartar nada que, ¿sabes? O sea, yo confío en tu intuición, ¿sabes? Y si algo te suena bien a ti, en general seguro que es interesante, ¿sabes? Yo creo que lo mejor es no enfocarse mucho a. Siempre podemos decir luego, no, mira, este no funciona muy bien, pero para que, no sé, incluso en Transforming Voices hay uno que me acuerdo que lo grabamos y la persona que estaba comentando, la que estaba hablando, estaba en un bar, me parece que estaba en un Starbucks o algo así, ¿sabes? Y había un montón de ruido de fondo, de platos, de gente hablando, era como de música de fondo, se oía muy, muy mal, pero muy, muy mal. Pero era muy interesante porque nos estaba hablando me parece que quizá lo has visto, es uno que va sobre gente de Estados Unidos que viaja a México a hacerse tratamientos de salud, ¿no? Y cómo viajan a México porque el cuidado, ¿no? Y el acompañamiento es mejor, o lo viven ellos como mejor. Y, mm, y era un fragmento que era muy interesante lo que hablaba, pero se veía fatal. Pero bueno, incluso lo conseguimos rescatar. O sea, se tuvo que hacer un montón de trabajo, pero incluso que yo como me acuerdo cuando lo escuché la primera vez, dije, esto no se puede usar por desgracia, pero se lo pasé a uno de los sonistas y me dijo, no, no, mira, vamos a ver qué se puede hacer. Y al final salió un vídeo súper guay. Así que yo creo que en general lo importante es no, sí, cualquier cosa que a ti te suene guay, yo creo que vale la pena. Sí, sí. Gracias. No, no, de nada. Diana, sí. Hola, muchas gracias por la presentación, Miguel, que visto todo junto se ve realmente en otra perspectiva, ¿no? Yo pensaba cuánto de transferibilidad tiene la metodología, ¿no? Porque realmente y de capacidad bueno, de llegar a muchos públicos, ¿no? Que es un poco, bueno, lo que muchas veces buscamos en los proyectos de investigación, ¿no? Cómo llegar a estos públicos con los que no llegamos a través de otros productos, como artículos y demás, ¿no? Y también, escuchando el primer vídeo que pusiste, bueno, me recordaba una entrevista que tuvimos este verano en una clínica en México,
donde el médico nos decía lo preocupados que estaban con el cáncer de mama en México, ¿no? En mujeres muy, muy jóvenes, y justamente planteaban esto, ¿no? Es decir, cuánto tardaban las mujeres jóvenes, madres, en ir al médico, ¿no? Que cuando llegaban muchas veces no, digamos, había muchas dificultades para llevar adelante los tratamientos o rescatarlas, o bueno, que funcionaran, ¿no? Entonces me preguntaba si tú crees que a partir de estos productos se podría pensar en alguna forma de, bueno, de mensaje que a veces denominamos publicitarios, ¿no? Para difundir a través de medios de comunicación masivos, ¿no? Que lleguen a un público muy, muy, muy amplio, ¿no? Sí, yo, Gracias. no, sí, yo creo que sí, o sea, yo lo que creo, yo estoy muy de acuerdo y además pienso que la cuestión de la transferibilidad de la metodología es muy, muy importante porque yo creo que lo que surge de una manera muy interesante de Transforming Voices, yo creo es esto, ¿no? Es la metodología, los procesos que se pueden usar en diferentes proyectos, ¿no? Incluso yo sé que otros colegas de Afin han hecho procesos similares con sus entrevistas y con sus materiales de desglose y selección y han hecho como cápsulas pequeñas. Y yo creo que esto es muy, muy interesante porque una de las cosas que estamos estudiando, yo tengo un estudiante de doctorado que también está estudiando cuestiones de la voz, una de las cosas que nosotros nos damos cuenta en que es que, bueno, hay una cantidad de grabaciones y de voces y de entrevistas que nosotros solemos hacer que no se usan, ¿no? Y que es un material que muchas veces ¿no? se cita y demás, pero no se usa más allá. Y es un poco una lástima teniendo en cuenta lo interesantes que son y teniendo en cuenta el hecho de que, bueno, hay toda una calidad, ¿no? Y esto él puede hablar mucho más en detalle sobre esto porque es su trabajo de investigación, ¿no? Pero de toda la cuestión que se ha tratado un poco desde incluso desde Aristóteles, ¿no? Con el logos, el pathos y el ethos y todas estas cualidades que tiene la voz, y Roland Barthes habló de ello, ¿no? Que se pierden cuando nosotros transcribimos o cuando nosotros citamos, ¿no? El tono, el contexto, el hecho de que la voz de una persona tiene imbricados las voces de otras generaciones y de otras, ¿no? Y esta mujer cuando habla, no habla solamente desde su perspectiva, pero habla de tradiciones, ¿no? Y son todo esto se pierde si nosotros no usamos las voces de los participantes, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cualidades que son cognitivas y son sensoriales que se pierden si no trabajamos con las voces, ¿no? Y además sí, es un material muy, muy importante y muy rico y muy poderoso que grabamos continuamente y que continuamente estamos produciendo, pero que quizá hay una desproporción entre cuánto grabamos y lo poco que hacemos con ello y entonces yo creo que esto es una de las cosas que a mí me parecen que son más útiles de Transforming Voices y por eso os he hecho un poco esta presentación mirando a la metodología, porque creo que son, por ejemplo, esta forma de catalogar audio, de catalogar entrevistas ¿no? Son cosas que pueden ser útiles independientemente de lo que uno quiera hacer con ello, ¿no? Es útil ya de por sí. Son formas de trabajar las voces que ya os digo, son útiles. Y a nivel de llegar a un público más masivo y demás, yo creo que sí, yo creo que se puede adaptar, ¿no? O sea, se podrían hacer más cortos, se podrían hacer para redes sociales, ¿no? Hay muchas formas de trabajar que podrían tener un impacto, una llegada muy alta. Y también me parece que a mí lo que me parece muy interesante es que muchas publicidades que tienen un componente de concienciar a los ciudadanos, ¿no? O divulgar información, o que muchas veces yo creo que tengo la sensación de que muchas veces si les cuesta llegar o si les cuesta tener impacto es precisamente porque tienes la sensación que eso se ha grabado con ese propósito, ¿no? Y que tiene un elemento como didáctico, pedagógico que se manifiesta en la voz, ¿no? Cuando vemos estas publicidades que hacen entidades políticas y que intentan tener un elemento de concienciar, muchas veces tenemos la sensación, y es una cuestión estética, yo creo, de que nos están manipulando, nos están intentando convencer y que eso es básicamente una publicidad
Y yo creo que eso es por cómo está grabado y por el hecho de que está bueno, grabado con esa función en concreto, mientras que una de las ventajas de estos materiales es que no hay esa sensación. Yo creo, cuando escuchamos a esta mujer hablando sobre el dentista, no tenemos la sensación de que está, ¿no? Haciendo publicidad de no sé qué o no sé cuándo. Tenemos, al contrario, la sensación de que nos está diciendo algo que le preocupa y que siente que es importante, ¿no? Y creo que, bueno, eso es difícil de replicar en entrevistas. Y creo que, además, es una de estas cosas que también depende mucho de quién hace la entrevista, ¿no? O de quién hace las preguntas. Y yo creo que el problema es que cuando se hacen muchas campañas de publicidad o estas cosas, se pone todo esto en manos de gente que puede tener más experiencia o más aptitud a la hora de desarrollar la parte técnica, pero no sabe hacer preguntas, no sabe hacer buenas preguntas, no sabe, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una de las ventajas de este formato, ¿no? Que se puede trabajar ¿no? ¿no? Sí, con formas que son más interesantes o que le permiten más, ¿no? más relajación o más comodidad a los entrevistadores, permiten que los antropólogos o etnógrafos o gente que está muy preparada para escuchar y para preguntar, hagan las preguntas, ¿no? Y beneficiarnos de esa sabiduría, de esa expertise, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que sería algo interesante explorar. Gracias. De nada. Bueno, nos hemos pasado bastante de la hora, lo siento mucho. Espero que no se haya molestado y no tengo problemas en quedarme si hay alguna pregunta más, pero también entiendo que quizá hay gente que tenga otros compromisos, así que no quiero que nadie, no quiero quitarle el día a nadie. Muchísimas gracias, Miguel. No te preocupes, a veces pasa que una hora no nos da tiempo de decir todo lo que queremos y pues todas las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. No veo ninguna mano, no sé. Si en algún momento surgen preguntas, por favor, no duden en enviármelas y os contesto por email, tampoco hay ningún problema. Muchísimas gracias, Miguel, por todo, por la presentación. Gracias también a las personas que han participado, tanto por las preguntas como la participación en sí. Y entonces, si te parece bien, lo dejamos aquí. Muchas Y, gracias. Sí. Ok, y muchas gracias a todos por venir y Una pregunta técnica. ¿Pueden compartir el link a la grabación? a la grabación del seminario. Sí. Sí, lo vamos a editar y estará disponible en YouTube a partir de, no sé, 2-3 semanas, creo. genial. Ah, perfecto, muchas gracias. De nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.